Sara estaba sentada en su escritorio, observando la pantalla frente a ella. El cursor parpadeaba con una cadencia rítmica en el documento vacío, casi como si le recordara el trabajo pendiente. Tenía un proyecto importante que entregar en 2 días. Era un encargo especial de su jefe, quien le había confiado la tarea directamente a ella. Este proyecto era crucial para la empresa, y Sara sabía que debía dar lo mejor de sí. Sin embargo, a pesar de la importancia del trabajo, se encontraba deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, perdida en redes sociales y correos electrónicos sin importancia. No es que no quisiera trabajar en el proyecto. Llevaba días pensando en él, dándole vueltas en su cabeza, incluso soñando con la estructura del documento. Pero, cada vez que intentaba empezar, algo extraño sucedía. Una sensación de inquietud la invadía, como si hubiera una barrera invisible que la separaba del trabajo. Se levantaba de su escritorio y comenzaba a hacer cualquier cosa menos escribir. Ordenaba papeles, limpiaba su taza de café e incluso reorganizaba los libros en su estantería. Siempre encontraba algo urgente que hacer antes de empezar. 5 minutos más y me pongo a ello, se dijo Sara por 10ª vez, dejando caer su teléfono en el escritorio. Solo necesito despejarme un poco antes de empezar. Pero esos 5 minutos rápidamente se transformaron en 10, luego en 20, y antes de darse cuenta, había pasado más de 1 hora. La pantalla del documento seguía igual de vacía, con el cursor parpadeando como si se burlara de su falta de acción. Ya era tarde cuando Sara recibió una llamada de su mejor amiga, Maya. Se dejó caer en el sofá con un suspiro, el peso de la procrastinación aplastándola lentamente. Contestó la llamada, intentando sonar despreocupada, pero no lo consiguió del todo. «Hey, Sara, ¿qué tal va todo?», preguntó Maya, con su habitual tono alegre que siempre parecía levantarle el ánimo a Sara. «No mucho», respondió Sara, ocultando su frustración. «Solo relajándome un poco después de un día largo». «¿Relajándote? Pensé que estabas trabajando en ese gran proyecto para tu jefe. ¿Cómo va eso?». Maya conocía muy bien a Sara, y no le costaba notar el tono de evasión en su voz. Sara suspiró profundamente. Ni siquiera he empezado», admitió, avergonzada. «Simplemente no he podido hoy. Cada vez que intento ponerme, me siento paralizada». Hubo una pausa en la línea. Sara podía imaginarse a Maya levantando una ceja, sorprendida. «¿No has empezado? Sara, ¿no dijiste que la fecha límite es en 2 días?» «Sí, lo sé, pero cada vez que me siento a escribir, algo dentro de mí se congela. Me digo a mí misma que empezaré en unos minutos, pero termino distrayéndome». «Hoy el tiempo simplemente se esfumó», dijo Sara, sintiéndose cada vez más culpable a medida que lo decía en voz alta. Maya soltó una pequeña risa. «Amiga, suena como si te hubiera mordido el bicho de la procrastinación». «No es procrastinación, al menos no del todo», protestó Sara, aunque sabía que Maya tenía razón. «Es solo que estoy esperando el momento adecuado, cuando me sienta realmente lista para concentrarme y dar lo mejor de mí». «Sara, eso es exactamente lo que es la procrastinación», dijo Maya, con esa mezcla de cariño y firmeza que siempre la caracterizaba. «No se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de posponer algo que sabes que necesitas hacer. Y cuanto más lo pospones, más difícil se vuelve empezar». El silencio llenó la conversación durante unos segundos. Sara sabía que Maya tenía razón, pero no quería admitirlo del todo. «Sé que tengo que hacerlo, pero cada vez que me siento frente a la pantalla, me bloqueo», confesó finalmente, casi en un susurro. «Y luego, cuanto más pasa el tiempo, más miedo tengo de que, cuando finalmente empiece, lo arruine todo». Maya volvió a reír suavemente. «Eso es lo otro que está pasando, el perfeccionismo. A veces, tenemos tanto miedo de no hacerlo perfecto que preferimos no hacerlo en absoluto. Pero adivina qué, no tienes que ser perfecta. La primera versión no tiene que ser brillante, ni siquiera buena.
Lo importante es empezar. Una vez que lo hagas, siempre puedes volver y mejorar las cosas. Sara asintió lentamente, aunque Maya no podía verla. Tienes razón. Supongo que he estado pensando demasiado en todo esto. Exactamente, respondió Maya con una sonrisa en la voz. Es como cuando estás parada al borde de una piscina, demasiado asustada para saltar porque no quieres salpicar, pero no puedes nadar si no entras al agua primero. Al día siguiente, Sara decidió tomar en serio el consejo de Maya. Se sentó de nuevo frente a su escritorio, respiró hondo y sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir. Al principio, las palabras salían torpemente, pero poco a poco, la idea empezó a fluir. No todo lo que escribía tenía sentido, y sabía que necesitaría hacer revisiones más tarde, pero lo importante era que estaba avanzando. Con cada frase, sentía que la montaña que tanto había temido escalar no era tan alta después de todo. Al final del día, había escrito más de lo que esperaba. Aún no había terminado el proyecto, pero el progreso que hizo le dio una pequeña sensación de logro. Cerró su laptop con una sonrisa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sara se dio cuenta de algo importante. Superar la procrastinación no se trataba de esperar el momento adecuado, sino de crearlo. Al día siguiente, Sara se despertó más temprano de lo habitual, sintiéndose extrañamente motivada. Recordó las palabras de Maya y decidió que hoy sería diferente. Encendió su computadora y, en lugar de revisar las redes sociales o buscar distracciones, abrió el documento que había dejado vacío el día anterior. Esta vez, en lugar de esperar que las palabras fluyeran de forma perfecta, simplemente comenzó a escribir. Las primeras líneas no eran buenas, lo sabía, pero lo importante era que finalmente había comenzado. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de que el verdadero obstáculo no era su falta de inspiración, sino su miedo al fracaso. Esa sensación de que el proyecto debía ser impecable desde el principio había sido lo que la paralizaba. Pero mientras escribía, también descubría algo. No había nada más liberador que permitirte cometer errores. Para la hora del almuerzo, Sara ya tenía un esquema sólido. Aunque faltaba mucho por pulir, el hecho de haber superado ese primer paso la hizo sentir increíblemente ligera. Después de tantos días de procrastinación, se dio cuenta de que lo más difícil no era completar el trabajo, sino enfrentarse al miedo que lo rodeaba. Sin embargo, esa tarde ocurrió algo inesperado. Mientras Sara revisaba su trabajo, su jefe, el señor Martín, pasó por su oficina. «Sara, ¿cómo va ese proyecto?», preguntó con curiosidad. Sara, por primera vez, no sintió pánico ni la necesidad de disculparse. «He avanzado bastante», respondió con confianza, sorprendida de lo natural que sonaba su respuesta. «Todavía estoy en las primeras etapas, pero creo que va por buen camino». El señor Martín asintió con una sonrisa. «Eso es genial. Solo quería recordarte que, si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. A veces nos exigimos demasiado a nosotros mismos, creyendo que debemos hacerlo todo a la perfección». Sara se quedó perpleja por un momento. No se había dado cuenta de cuánto de su procrastinación venía precisamente de esa idea de que debía hacerlo todo sola y perfecto. Esa tarde, decidió pedir a un colega que revisara su trabajo antes de presentarlo. Sorprendentemente, las sugerencias que recibió no solo mejoraron su proyecto, sino que también aligeraron la carga de su propia presión interna. Finalmente, después de 2 días de trabajo duro, Sara completó el proyecto y lo envió a su jefe. Al día siguiente, recibió un correo electrónico con una felicitación. «Excelente trabajo, Sara. Has hecho un gran esfuerzo, y se nota. Estoy orgulloso de lo que has logrado». Sara sonrió al leer esas palabras. No solo había terminado el proyecto, sino que había aprendido algo invaluable en el proceso. La procrastinación no era solo un problema de gestión del tiempo, sino también un síntoma de sus propios miedos e inseguridades. Y ahora que entendía eso,
sabía cómo enfrentarlo. Decidida a no volver a caer en el mismo ciclo de procrastinación, Sara adoptó una nueva mentalidad. Cada vez que se sentía abrumada por una tarea grande, dividía el trabajo en pequeños pasos y se daba permiso para hacer las cosas imperfectamente al principio. Se dio cuenta de que el progreso, aunque fuera pequeño, era mejor que la parálisis causada por la inacción. Pasaron unos meses, y Sara no solo se convirtió en una de las empleadas más productivas de su equipo, sino que también ayudó a otros a enfrentar sus propios bloqueos. Empezó a compartir con sus colegas el valor de empezar mal, para luego mejorar en el camino. Fue entonces cuando entendió que la clave para lograr grandes cosas no era esperar la inspiración o el momento perfecto, sino estar dispuesta a dar el primer paso, sin importar lo difícil que pareciera. Un día, Sara recibió otra llamada de Maya. «¿Cómo va todo?», preguntó Maya, curiosa por saber en qué estaba trabajando Sara ahora. «Bueno, me ascendieron», respondió Sara con una risa. Al parecer, enfrentarse a la procrastinación da sus frutos. «Lo sabía», dijo Maya con una sonrisa en su voz. «Sabía que lo lograrías». Sara colgó el teléfono, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Al final, la procrastinación no era un monstruo insuperable, sino una lección disfrazada, una oportunidad para aprender a enfrentar los propios miedos y seguir adelante. Con una taza de café en la mano y una nueva confianza en sí misma, Sara abrió su laptop y, sin pensarlo dos veces, comenzó su siguiente proyecto. Moraleja del cuento. El verdadero enemigo de la productividad no es la falta de tiempo, sino el miedo a no ser perfectos. Para vencer la procrastinación, no debemos esperar el momento perfecto para actuar, sino crearlo. Empezar, aunque sea de manera imperfecta, es el primer paso hacia el éxito.